Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Esperamos que muy bien y queremos hoy que el Espíritu nos hable por medio de la plática que tenemos preparada y que da a continuación, o sea, es una continuación de algunas pláticas previas del mismo tema que todavía no hemos acabado y que tienen que ver con el texto general que estamos viendo a través de estos domingos, que es el de 2 de Timoteo capítulo 3 y que es el que dice que vendrán tiempos peligrosos, porque esos tiempos peligrosos habrá gente con características muy malas, pero sobre todo que tendrán apariencia de piedad. Entre esas muchas características, eh, hemos estado hablando, bueno, la semana pasada Gustavo nos habló de la compañía de los soberbios, una semana antes nos platicó acerca del avaro, de la avaricia, del amor al dinero. Y bueno, teníamos por ahí inconclusas alguna, o por lo menos precisamente para concluir, para dar alguna conclusión del tema de los amadores de sí mismos, que es, pues, engloba todo. Hay tanto que decir de esto, porque si te das cuenta, ser amador de sí mismo, pues estamos hablando de la base misma, de la raíz misma del egoísmo, del pecado. Entonces, pues como que hay muchas ideas y muchas cosas que yo quisiera decir y que creo que son importantes, y para ello, pues, creo que a quien tenemos que pedir ayuda es a Jesús por medio del Espíritu para que nos hable. ¿Por qué no hacemos una oración juntos y le pedimos a Dios que nos ayude a entender, sobre todo a captar esas ideas importantes que pueden de veras traer luz a tu vida para que tu vida sea lo que Dios quiere en el futuro? Padre, muchísimas gracias por este domingo, muchísimas gracias por cada persona que está aquí hoy, que estará en el futuro, que estará mañana, que estará otros días cuando vuelvan a reproducir este video, Señor. Te pedimos que cada uno de nosotros pueda ser bendecido por el Espíritu Santo, que cada uno de nosotros pueda recibir de Dios lo que tú quieres para nosotros, Señor. Que fijes y claves las ideas en nuestra alma, las ideas importantes, lo que tú quieres, las semillas que tú quieres poner en nuestro corazón para que germinen y den mucho fruto, Señor. Ayúdanos por el Espíritu. Nosotros somos incapaces de hablar y de oír definitivamente sin tu ayuda. Así que por favor, Señor, estate hoy con nosotros y bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muy bien, pues aquí tengo mi plática, aquí tengo mis ayudas visuales que hoy vamos a tener, y lo que no nos debe de faltar es lo que pedimos, que es la ayuda del Señor para entender, ¿ok? Entonces te decía que vamos a concluir hoy con el tema de los amadores de sí mismos, que nos da para mucho y que nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque viendo esto te vas a dar muy buena idea de qué es lo que Cristo quiere de ti. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 8, vamos a leer. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí el apóstol Pablo te está diciendo que mires, que tengas cuidado, que seas cuidadoso de que nadie te engañe por medio de filosofías, por medio de argumentos, por medio de huecas sutilezas, ¿sí? O sea, como cosas muy inteligentes aparentemente, pero cosas que tienen aparentemente mucho sentido, pero que en realidad ni son conforme a Cristo, ni tienen tanto sentido, porque dice que son huecas sutilezas, y que tienen que ver más
con las tradiciones y las costumbres y la forma de pensar del mundo y no según Cristo, ¿ok? Yo, pues, perdón, yo, una de las cosas que, pues, que Dios me ha bendecido y me ha dado a tener es que me gusta leer. Me gustaría mucho que todos ustedes tuvieran esa buena costumbre. Yo sé que no todos y pues mucho tiene que ver también la formación que cada uno ha tenido la oportunidad de tener, pero leer te ayuda mucho, ayuda a cómo piensas, ayuda a ver cómo piensan otras personas, te ayuda a entender mejor lo que vas leyendo, etcétera. Es como ejercitarse en esto, ¿no? Entonces, he estado leyendo a una mujer que es una exponente cristiana, pero de ese cristianismo del cual ya nos hemos referido, ese cristianismo que se aleja cada vez más de la verdad, que cada vez tiene menos de Cristo y más de las tradiciones y de las costumbres de este mundo. Ella se llama Glennon Doyle. Es una mujer que es supuestamente cristiana, supuestamente, porque en realidad no lo es. Es una mujer que ha vendido millones de libros y que es muy aclamada, muy escuchada, tanto en círculos cristianos como en círculos no cristianos, por los temas que ella aborda y por cómo lo hace y por lo lista que es, porque sí es una mujer muy lista, y por cómo es muy sincera, muy abierta en sus comentarios, y entonces muchísima gente la sigue, la escucha, porque da conferencias y además pues escucha lo que tiene que decir, que eso es lo peor. Ahora, esta mujer, pues obviamente ha batallado mucho con ser cristiana, porque bueno, pues el camino del Señor no es un camino fácil, y pues si no te limpias, si no le pides ayuda a Dios, si no eres humilde, pues la verdad es que no se puede caminar así, de plano. Entonces esta mujer se ve que en su vida ha tenido muchos fracasos, en su vida ha hecho muchos esfuerzos, sí, y en un momento dado se ha cansado, ¿no? Entonces esta mujer, pues, ha cambiado precisamente esa manera de pensar que es la bíblica por otra manera de pensar que la hace sentir mejor y a la gente también, pero que en realidad pues no es el cristianismo. Te voy a leer una porcioncita que estaba leyendo ayer precisamente y dice: negarme a mí misma, ella escribe que negarse a sí misma fue durante los 40 años, primeros años de su vida, la forma en que me gané mi valía, mi dignidad, mi bondad, mi derecho a existir. O sea, ella trataba de poner ese, esas palabras de Cristo por obra que dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y entonces negarse a sí mismo para ella tenía mucho sentido, mucho significado y se esforzaba, pero obviamente pues no lo entendió porque la escritura no te dice que tú vas a ser merecedor o valioso delante de Dios por lo que crees, perdón, por lo que haces o dejas de hacer. Entonces, pues ella estaba mal entendiendo evidentemente, pero se esforzaba y entonces pensaba que se ganaba su valor, su dignidad, su bondad, su derecho a vivir por negarse a sí misma. Pero dice, pero en un momento dado, a los 40 y pocos, decidí cambiar y escogí creer que para ser digna y valiosa no necesitaba ser buena, que podía simplemente dejar que el suave animal de mi cuerpo amara libremente lo que ama. Está aquí como haciendo una, no sé, tiene una idea, está diciendo que era más sencillo y mucho mejor y que además Dios no le exigía otra cosa más que dejar que su carne y sus deseos simplemente escogieran por ella, porque pues de todos modos era erróneo el hecho de que el negarse a sí misma pues la hacía valiosa delante de Dios. Entonces, pues este tipo de pensamientos es un poco lo que son las doctrinas y las filosofías, dice ahí, las huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo y no según Cristo, ¿sí? Ella, pues mueve mucha gente, muchas personas la escuchan, muchas personas creen eso y además apela mucho, y luego te lo voy a decir un poquito más claro, apela mucho a la mujer, a las mujeres.
¿Por qué? Porque las mujeres durante mucho tiempo se han negado a sí mismas y lo han creído correcto hacer por ellas, por sus familias, por sus maridos, por sus hijos. Pero, sin embargo, aún eso está cambiando. Y por eso es esta plática. No nos desenfoquemos, la plática es la conclusión de amadores de sí mismos. Una generación que puede tener una cara de buena, pero que en realidad son muy malos en su interior, son perversos en su interior, aunque por afuera digan amor y de afuera, de labios para afuera, dicen todos nos tenemos que amar, todo mientras sea amor se vale. Dentro del corazón hay mucha perversión, dentro del corazón hay mucho odio al Señor Jesucristo y a sus palabras, ¿ok? Entonces, por medio de ciertas ideas quisiera yo llevar la plática de esta mañana para que pudieran fijarse alguna de ellas en tu corazón y en tu mente y pudieras después pensar en ellas, pudieras después llevarlas más lejos todavía, desarrollarlas, etcétera, ¿no? Habíamos visto solamente a manera de introducción, me va a llevar 2 minutos, en las pláticas pasadas acerca de ser amadores de sí mismos y tener apariencia de piedad, habíamos visto cómo de alguna manera pues el Señor Jesucristo ya lo había dicho de los últimos tiempos, que el amor de muchos se enfriaría, pero no el amor a sí mismo, se enfriaría el amor a Dios y se enfriaría el amor al prójimo. Pero también habíamos visto cómo una vez le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante y cómo podría resumir la ley del Antiguo Testamento, y Jesucristo dijo, es muy sencillo, amarás a Dios sobre todas las cosas y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después, como hacía referencia a la ley y le preguntaban por los mandamientos, también estuvimos viendo que el segundo mandamiento, ya no el primero, el segundo, que habla de la idolatría, también tenía que ver eso, porque el hombre es dado a hacerse ídolos, y no solamente hay ídolos que pueden ser estatuas, o que pueden ser de barro, o que pueden ser de madera, o que pueden ser de cerámica, sino hay ídolos en el corazón, y habíamos dejado bien claro que uno de estos ídolos que se establecía en el corazón, que se ponía en el trono del corazón, era uno mismo, hablando del tema de los amadores de sí mismo. Y más o menos por ahí, con muchos ejemplos y cosas, habíamos dejado el tema, ¿ok? Entonces, cuando tú estableces ese ídolo que eres tú mismo, tú eres lo más importante, tú eres quien pone las reglas, porque el que es Dios, el que manda, es el que pone las reglas, y por lo tanto, por eso ves a esta mujer de la que te platiqué, esta Glennon Doyle, tú la ves que ya tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Ella ya no considera las leyes de Dios como si fueran supremas, sino ella tiene sus propias leyes. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque no lo diga, en realidad quien está en el trono de su corazón es ella misma. Y como ella hay infinidad de personas. De hecho, es un punto que veremos al rato. Esto es lo peligroso también, que es la mayoría de la gente la que piensa así. Pero vámonos despacito. Primera idea que quiero yo que consideres, o un primer punto ya de la plática de hoy, la que nos concierne, es que el mundo, quiero que consideres y que pienses que el mundo y la sociedad cada vez es más individualista. Cada vez más gente vive en conglomerados gigantescos, en edificios, en lugares, en ciudades donde viven millones de personas, pero cada vez la gente que vive ahí vive más distante, vive más separada, vive sola y cada vez más sola. Eso lleva que la felicidad de las personas sea como que el punto más importante de la vida, se convierte en la meta, ¿sí? Como la persona y como la sociedad cada vez más individualista, cada vez la persona, tú y la persona es lo único que existe, pareciera, ¿sí? Una persona, bueno, pues la felicidad de esa persona se vuelve en su meta y entonces va a hacer cualquier cosa para lograr obtener esa
felicidad, porque pues esa felicidad es lo supremo de la vida. No sé si has escuchado tanto, has escuchado acerca de la felicidad. Hoy todo el mundo habla de la felicidad. Tú tienes derecho a ser feliz, tú necesitas ser feliz. Si tú quieres amar a los demás, primero necesitas ser feliz. Y ese tipo de doctrinas y de filosofías y huecas sutilezas de las que ya nos anticipaba el apóstol Pablo. Pero quiero como que las ideas vayan fluyendo de una forma lógica, por eso te estoy planteando una sociedad en la que hoy vivimos, porque no siempre en la historia ha sido así. Por ejemplo, la historia nos deja ver, las sociedades nos dejan ver, aún hoy en día no todas las sociedades son iguales, pero sociedades más tradicionales y sociedades más donde la comunidad importa más, nos deja ver que la manera como se está desarrollando, la manera como está llevando el hombre a ser en las grandes ciudades, en las sociedades cada vez más modernas, en las civilizaciones y en los países más desarrollados, es exactamente lo contrario de lo que era antes. Por ejemplo, en las comunidades de antes, en los pueblos de antes, en las pequeñas ciudades de antes, en las sociedades de hace tiempo, pues el puro hecho de pertenecer a la comunidad y de hacer tu parte en esa comunidad como parte de ella y hacerla y llevarla a cabo bien, fueras maestra o fueras bombero o fueras el policía o fueras el panadero o fueras una señora ya mayor en la casa, bueno, eso traía el hacer las cosas que tenías que hacer mirando a la comunidad, mirando a los demás, mirando el bienestar general, traía ya en sí mismo mucha satisfacción y mucha felicidad, ¿sí? O sea, ser parte de una comunidad. Pero si tú te das cuenta, cada vez esto está más alejado de la verdad. La realidad es que cada vez hay más gente y cada vez la gente está más sola. A eso agrégale que ahora cada persona tiene su dispositivo, sea su teléfono, sea su tablet, o sea su dispositivo con el cual aún en los tiempos donde coincide físicamente con otros miembros de su familia o con otros miembros de la sociedad, cada quien está metido en su mundo, pues entonces te estás dando cuenta de que aquí estamos hablando ya de una situación que sobrepasa la inteligencia de los hombres. Creo que hay un plan, creo que hay algo, creo que se están descomponiendo las cosas de forma realmente alarmante, ¿no? Te voy a comentar de un ensayo que escribió un hombre en Estados Unidos que se llamaba Richard Thomas. Y a mí me gusta este ensayo mucho porque me parece que es muy inteligente, aunque el ensayo no es muy profundo en el sentido de que no es un tema espiritual propiamente, pero para nosotros nos ayuda a entender. El ensayo se llama From Porch to Patio. Ahora, te lo voy a decir. Se llama, y es un nombre raro, pero te lo voy a explicar. Se dice, desde el porche al patio de atrás, ¿sí? Así se llama el ensayo y tiene su razón de ser, ¿ok? Te recuerdo que se escribió en 1975 y en realidad esta persona lo que estaba puntualizando era cómo un cambio en la mentalidad de la sociedad había llevado a un cambio en la arquitectura de las casas en Estados Unidos, ¿ok? Te lo explico. No tienes que pensar en edificios como los edificios, por ejemplo, del Infonavit o algo así en donde... No, tienes que pensar en casas aisladas, o una casa, otra casita, chiquitas, casas donde en cada casa vive una familia o viven dos familias o viven dos generaciones o tres generaciones, dependiendo del caso. Entonces, el ensayo, te recuerdo, se llama del porche al patio de atrás. Y este hombre estaba haciendo notar que un cambio en la mentalidad de la sociedad produjo un cambio arquitectónico en las casas. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esa sociedad
más comunitaria, más tradicional, en esa sociedad donde el hombre se interesaba por sus vecinos, se interesaba por sus amigos, por la gente de la calle. Bueno, pues en esa sociedad el porche era muy importante, era una parte de la casa que estaba situada en la parte delantera de la casa, unas escaleritas y después una especie de, pues no sé, una bardita o una valla o algo que permitía que la gente subiera, que la gente pasara. Es donde se sentaban mujeres y personas a pasar quizás un rato de la tarde a leer, pero según estaban ahí, había gente que pasaba en la calle y se saludaban. ¡Hey! ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo sigue tu hija? Oye, ¿qué tal va esto? Y en el porche era un lugar donde de repente el que iba paseando por ahí o el que iba hacia su casa se paraba un rato y la que estaba ahí le decía, oye, pues si quieres tomar algo, quédate 5 minutitos y charlaban. Entonces se daba una vida y se hacían amistades, había preocupaciones compartidas, había cortejos, el muchacho cortejaba así a la luz a la muchacha y cuando pasaba el muchacho sabía que pasaría de la escuela más o menos a esa hora, por ahí estaría la muchacha esperando y entonces era un lugar donde se daba la socialización y entonces se fomentaban los lazos de amistad y de amor en la comunidad. Esto era en sí mismo muy satisfactorio. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista del escritor del ensayo, bueno, pues entonces las casas arquitectónicamente tenían que tener una parte importante que era el porche. Pero a medida que la sociedad fue evolucionando, y no para bien, los hombres y las mujeres empezaron a tener más prisa. Entonces ya no miraban a ver si se encontraban al vecino, sino más bien pasaban rápido para llegar a su propia casa. ¿Por qué? Porque los horarios los constreñían, ¿verdad? Y entonces los problemas se empezaron a volver sus propios problemas, la gente empezó a vivir de una manera diferente, poco a poco. Obviamente esto no fue en el transcurso de unos meses, sino esto ha sido en el transcurso de años, pero entonces el porche dejó de ser el lugar y entonces la gente se aisló. La gente buscó refugio de un mundo ajetreado, de un mundo difícil, de los problemas, en su propio lugar, en su propia cueva, digamos. Y entonces se hizo el patio de atrás de manera que ahí pudieran estar bajo bardas ya mucho más grandes, lo cual antes no había, bardas tan altas, ni adelante ni atrás, y entonces eso provoca un cambio en la arquitectura de las casas. Muy interesante, pero lo interesante para nosotros es cómo el mundo evoluciona hacia estar aislados. Cuando nosotros, los buscadores de la verdad, nos debería extrañar y nos debería poner un poco sospechosos, así como, a ver, porque la Biblia dice, hay del solo, y sin embargo la sociedad, aunque veas miles y millones de personas, cada vez más, están más solos, no conoces a tus vecinos, no conoces a la gente que vive en tu edificio, y esto lo puedes constatar tú mismo. Entonces, no nos sorprende que sea difícil que estas influencias se hayan metido perniciosamente en el corazón y la manera de pensar de muchos cristianos y de muchas personas que buscan a Dios y sea tan difícil estar unánimes juntos. Nos sorprende que con todas estas influencias sea tan difícil encontrar que los mismos hermanos se apoyen, se amen, que los mismos hermanos o los que profesan creer en lo mismo, se preocupen unos por otros con amor natural, sencillo, ¿me entiendes? Entonces, pues tenemos que abrir nuestros ojos, estar muy claros de los ataques y de las costumbres que tenemos aquí afuera, ¿sí? Por eso no podemos dejar de leer y dejar de mirar y dejar de ver qué es lo que se está viviendo allá afuera, no porque yo tenga un gusto por leer filosofías o por ver cómo vive la gente, no, sino para no ser anacrónico, para no perder de vista lo que está sucediendo y cuánto más se van alejando de las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa idea muy importante, ¿sí? O sea, una sociedad cada vez más individualista en donde se enfatiza cada vez más la felicidad personal, no la felicidad
no la satisfacción o el bienestar de la comunidad en la que estés, no, sino la tuya. Eres tú y solamente tú. Eso es lo que te grita la sociedad. Ok. Pero otra idea que va después de esta es que en los tiempos que estamos viviendo, no solamente sucede esto, sino que además se dice y se empuja el hecho de que esto es lo correcto. Le he llamado yo la legitimización y la exaltación del egoísmo, ¿sí? O sea, es muy perverso, ya de por sí es malo que estemos teniendo estas tendencias en la manera que pensamos, sino que es peor y más perverso todavía el hecho de que sea la mayoría los que van a pensar así y que además se diga que esto es lo correcto, porque todo esto va a influir en las mentes suaves de nuestros jóvenes y de nuestros niños y los van a hacer creer que esto es lo correcto. Esto es lo perverso, esto es lo peligroso, que tiene cara de bien, tiene cara de bueno, pero en realidad no es bueno, es malo, ¿sí? Entonces estamos hablando de la legitimización y de la exaltación del egoísmo. Creo que esto es obvio que está en total contradicción con el Evangelio, ¿ok? Ya lo estaba diciendo el apóstol, ya nos lo estaba advirtiendo. A mí me llama mucho la atención la visión que tenían los apóstoles y los profetas de aquella época en la Biblia, porque aunque quizás no se imaginaban exactamente cómo iban a ser las cosas, parece que en términos generales lo veían y lo veían muy claro, mucho más claro que muchos de los que estamos aquí, muchos más claro que las personas que luego estamos buscando y que a veces no nos damos cuenta de las artimañas, de los ataques por medio de la manera de pensar, y muchos dicen, ay, qué exagerados son, en todo le ven mal, todo. No, no es eso. Es que si tú lees las escrituras, si tú estás buscando la verdad, te das cuenta del error, te das cuenta de muchas cosas malas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces, pues recordando el texto que leímos de Colosenses, estas son las huecas sutilezas y las filosofías de este mundo, las costumbres que ahora ya hay y que no son conforme a Dios, son conforme al mundo, precisamente, ¿sí? Ámate a ti mismo. Eso es lo que grita ahora la sociedad, es lo que te gritan, que te ames a ti mismo. Eso es lo más importante, es lo que no has hecho, te has olvidado de ti misma. Has creído, mujer, que negándote a ti misma ibas a ser, no sé, ibas a ser buena mamá, ibas a ser buena esposa, negándote a ti misma. O tú negándote a ti mismo, tanto lo hiciste que te olvidaste de ti, por eso no eres feliz y por eso estás tan mal. Esa es la idea. Y es una idea perversa, porque es una idea en contra de lo que el Señor Jesucristo enseña, ¿sí? Y la verdad es que yo, pensando en esto, y además he estado pensando días y semanas en esto que les estoy platicando, esto apela mucho y creo que hay un riesgo extra en la mujer, ¿sí? Porque, pues es sencillo, o sea, vivimos en una sociedad que cada vez repudia más la imagen del hombre. ¿Por qué? Pues por muchas cosas malas que efectivamente el hombre ha hecho y el machismo ha hecho a través de la historia y eso. Y hablamos del feminismo y de esas cosas, pero no nos referimos, y no me estoy refiriendo específicamente al feminismo histórico de hace 100 años y 60 años, en donde había ciertas demandas pues que realmente eran necesarias y que favorecían y necesitaban favorecer a la mujer porque estaba en inferioridad de condiciones con respecto al hombre, definitivamente, pero yo no me refiero a eso. Yo ahí no estoy hablando de eso ni estoy criticando eso, pero no podemos negar tampoco que vivimos en una sociedad donde cada vez se quiere de alguna manera levantar más a la mujer en el sentido de rebelarse, no en lo correcto, sino en un sentido donde la mujer desprecia al hombre. Se ha vuelto esto una lucha en cuanto a los sexos, ¿no? Hombre contra mujer, mujer contra hombre, una situación con intereses malos, y eso es lo que yo quiero enfatizar, con intenciones incorrectas. Y entonces vivimos en una sociedad donde le está gritando a la mujer que no se deje, no te dejes,
Tú no tienes por qué servir, tú no tienes por qué, nomás porque el otro es hombre, tú no le tienes que... Y entonces empiezan a haber una confusión, ¿sí? Y no quiero que se me malinterprete, y además no estamos hablando de esto, sino estoy hablando de una sensación general y estoy hablando de un ambiente general en donde se le está diciendo, sobre todo a la mujer, ¿sabes qué? Ya amaste mucho, ya diste mucho de ti, te olvidaste de ti misma, ya has sido lo que los demás quieren que sean, lo que el hombre quiere que seas, has sido lo que tus maestros te dijeron que fueras, has sido lo que tú, todo lo han, pero no has sido lo que tú quieres ser. No has sido lo que tú, tu alma, tu cuerpo, tu carne, tu interior quiere ser, ¿sí? Entonces esto apela mucho a las mujeres, porque las mujeres, pues la verdad es que yo tengo una esposa con la que he estado casado durante ya casi 30 años y veo cómo es, ¿sí? Y veo qué cosas le producen satisfacción, y entre las cosas que le producen satisfacción, mucha, es servir a los demás, es darse por los demás, ¿sí? Es sus fuerzas usarlas para que otros tengan descanso, y eso le produce vida, satisfacción y felicidad. Parece que lo tiene metido en su ADN, parece que lo tiene metido, y efectivamente lo tiene, porque es ese ADN que Dios nos ha dado en el momento de creer y pues, de ser perdonados por Él. Y yo veo que eso se les da natural, no solo a ellas, sino a muchas mujeres, y disfrutan mucho el servir, el que los demás estén contentos con el servicio de ellas, y el que los demás les den las gracias, en el sentido de que, oye, sabes que muchísimas gracias, haces mi vida más fácil, y ellas con eso tienen. Entonces, el ataque muy directamente va contra la mujer. Ahora, te voy a poner unos ejemplos. Tengo aquí unas diapositivas, no muchas. Te voy a poner la primera. Ahí sí, ayúdenme con las diapositivas. Para que van a aparecer aquí en la pantalla. La primera, te la comenté un poquito la semana pasada. Es algo que mandó una familiar mía y que decía en esos grupitos del WhatsApp, ¿no? Y decía: aprende a no fallarte a ti, no pongas a los demás antes que a ti. Al fin y al cabo la gente puede marcharse, pero tú nunca debes abandonarte por nada, por nadie. No te falles, sé feliz. Ahora, suena muy normal a los tiempos que estamos viviendo, pero el asunto, y a mí lo que me llamó la atención, es que la persona que lo estaba mandando tiene 72 años. Entonces, si una mujer de 72 años, que ha vivido muchas cosas en la vida, que sabe muchas cosas por la pura edad que tiene, que ha pasado muchas circunstancias, ¿sí? Si esa mujer de 72 años está siendo moldeada por la filosofía del mundo actual, ¿qué será de nuestros jóvenes? ¿Qué será de nuestros hijos si nosotros no ponemos fundamentos claros, si nosotros no edificamos nuestra vida en la verdad y en la roca? ¿Sí? Por eso me llamó la atención, no tanto porque esté así muy interesante, bueno, pues dice lo que dicen muchas, ¿no? O sea, no pongas a los demás antes que a ti. Al fin y al cabo, la gente puede marcharse, y date cuenta cuántas ideas hay incorrectas por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día los matrimonios pues ya no son para siempre, ya los matrimonios no se consideran para siempre, y entonces pues ahí también en el matrimonio pues no pongas a tu marido ni a tu mujer antes que a ti. Pues no. ¿Por qué? Porque finalmente pues se puede marchar. Pues así es, se rompen compromisos, los compromisos que nos unen se van rompiendo, y cada vez el hombre está más solo y cada vez la mujer está más sola, más individual. Por lo tanto, su felicidad y su placer, y ya hablaremos de esto también en las próximas, va a ser lo único que importa. La próxima diapositiva. Si te das cuenta, la próxima diapositiva es un libro que tiene aspecto más como de libreta, para que puedas tú escribir y hacer tus anotaciones, y se llama ¿Y si nos enamoramos? Es una pregunta que uno entendería inmediatamente que un hombre le dice a una mujer: ¿y si nos enamoramos? Pero no, aquí lo que está diciendo es: ¿y si nos enamoramos de nosotros mismos? Y dice la descripción del libro: diario de amor propio. Y es un diario, o sea, te están invitando a que tú cada día anotes en esta libreta, aparte de los comentarios que leas en ella, en las cosas que tengan las autoras, y entonces que tú escribas cosas que te puedan hacer cada vez mejor, cada vez más amador de ti mismo.
Dice, y si nos enamoramos, primero enamórate de ti. Diario de trabajo espiritual. Esto es un regalo para hombres y para mujeres. ¿Ok? Filosofías de este mundo. La próxima diapositiva. Ves a una chica que está como abrazándose a sí misma. Es una chica, Gala Darling, así se llama. Y dice, el libro se titula Quiérete por encima de todo. Una guía para amarte a ti misma y vivir tus sueños. ¿Entiendes? O sea, si tú quieres cumplir tus sueños, lo que tienes que hacer es amarte a ti misma. Todo esto está en las librerías, todo esto está en las redes sociales, todo esto está en el ambiente, todo esto satura el ambiente que respiramos, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que escuchan nuestros hijos, lo que escuchan nuestras hijas. Y es insidioso, se mete, no te pide permiso, simplemente se mete. Y a fuerza de repetición, terminarás creyéndolo, o por lo menos terminarás confundido. El próximo libro se llama Ámate a ti mismo, cambiarás tu vida. Entonces, es un título que pues, lo dice todo, ¿no? Amarte a ti mismo va a hacer que cambies tu vida. Sí, definitivamente sí, lo va a lograr. Pero no para bien. Va a ser todo para mal, ¿sí? Y tan está en nuestro ambiente, tan está en nuestros pensamientos, sin que nos pidan permiso para inyectarnos ese tipo de ideas, que bueno, pues también si quieres tenerla todavía más presente, pongan por favor la próxima diapositiva. Si quieres también te puedes hacer un tatuajito. Y entonces no se te olvidará la idea general, puede ser en farsi, o puede ser en inglés, o puede ser en español, que diga, ámate a ti mismo primero. Y entonces, bueno, pues lo tendrás siempre muy presente, como si se nos olvidara eso, ¿verdad? Como si lo normal es que se nos olvide nuestras propias necesidades y nuestros propios caprichos. Y bueno, pero bueno, por si se te olvida, para que lo tengas ahí muy, muy bien recordado en algún tatuaje, en la espalda, en la paletilla aquí, o en el cuello, o aquí, no sé. Ok, esto es un ejemplo solamente de las filosofías que el apóstol Pablo estaba diciendo precisamente que iban a invadir, que son las que están, que son las que nos influyen, pero que no son conforme a Dios. Ahora, cuando tú como mujer o como hombre empiezas a sentir que precisamente esto es lo correcto y lo otro es lo incorrecto, cuando todo el mundo te dice que esto es lo que tiene que ser y que por haber tratado lo otro es que te ha ido mal y que el mundo está como está, y empiezan a hacer un revoltijo de ideas, ¿sí? Entonces nos encontramos en muy malos tiempos. E Isaías, el profeta, ya lo había dicho hace muchos años, hace como 2700 años, ya lo había dicho el profeta Isaías. En Isaías capítulo 5, verso 20 y el verso 24, dice así: ¡ay! Empieza con un ay, un lamento. ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Hay de los que a lo malo dicen bueno. Hay de los que dicen negarte a ti mismo es malo y amarte a ti mismo primero, eso es lo correcto. Ay, dice, no lo digo yo, lo dice Isaías, la palabra de Dios desde hace mucho, porque es el principio de un Dios que no cambia dependiendo de las modas, las edades, que no cambia, de ninguna manera cambia. Y entonces lo que es correcto en aquellos hace 2700 años o 2500, los que hayan sido, es lo mismo, igual de correcto que hoy en día. Hay de los que a lo malo llaman bueno, hay de los que a lo bueno llaman malo, hay de los que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay.
Es un lamento de Dios. Ay. Entonces, la verdad es que yo no quisiera estar en esa parte. Yo no. Yo prefiero creerle a Cristo, yo prefiero creer el Evangelio, yo prefiero creer así esa sea la razón por la cual la gente me aborrezca. Si esa es, soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque te decía hace rato que la mayoría de las personas van a creer esto. Eso es tremendo. Es tremendo que esto ya la gente piense que lo malo es bueno y que lo bueno es malo y lo pongan, lo hagan, ¿sí? Y piensa en cualquier cosa de lo que pasa hoy en día. Piensa en los matrimonios homosexuales o cosas así. Ya te dicen, no, lo malo es que tú digas que no debe de haber matrimonios y lo bueno es que tú defiendas y celebres que tiene que haber matrimonios homosexuales. Por donde le veas, vas a encontrar que la gente hoy en día dice que lo bueno malo y lo malo bueno, ¿ok? Pero el problema es cuando además no es unas pocas personas, sino son todos los que creen eso. Cuando hablamos de mayorías, implica que los que no creemos eso que nos quieren imponer, vamos a ser percibidos como los que estamos mal, vamos a ser percibidos muchas veces como intolerantes o como gente mala y perversa, vamos a ser sin cuestionamientos, sin preguntarnos, generalizándonos, poniéndonos etiquetas y vamos a ser despreciados cuando somos la minoría, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate en una cena, ahora que pasó la Navidad y esto, bueno, en los tiempos donde no había COVID, ¿verdad? Y entonces imagínate una cena en donde pues vienen familiares tuyos. Y vienen muchos, 20. Y viene tu hermano de Estados Unidos, y viene tu sobrina que vive en Guatemala, y vienen también familiares que viven cerquita de tu colonia, y se junta una gran compañía ahí de 20 personas en una cena muy animada y donde están platicando. Y vamos a suponer que de repente en esa plática surge un tema, de esos temas divisivos, de esos temas interesantes que luego surgen. Vamos a poner el aborto, o vamos a poner lo típico, lo clásico de hoy en día de los homosexuales, transgéneros, todas esas cosas que hoy en día se hablan tanto, ¿no? Y que además la gente tiende a alinearse al pensamiento popular, al pensamiento de los demás, ¿no? Y entonces tú imagínate que todos los 19 personas que están ahí, todos dicen, no, que claro, que sí, que el aborto, que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y que esto y todos los argumentos y también de lo otro, ¿no? Y tú no estás de acuerdo. Tú no estás de acuerdo. Entonces, pues dependiendo de cómo seas, dependiendo de tu ferocidad o dependiendo de tu fe, dependiendo de muchos factores, vas a tender sobre todo a callarte. Pero si además no estás bien formado y no tienes los principios claros, al ver que la mayoría decide eso, piensan y parecen dar argumentos interesantes, por eso dice vanas sutilezas, huecas sutilezas, si no estás firme, te vas a confundir. No solamente te vas a callar, sino que te vas a confundir y vas a salir de esa cena confundida, pensando, modificando tu manera como estabas empezando a pensar, tu manera de las escrituras, y empezarás a pensar que están pasadas de moda y que están, bueno, pues eso sí antes, pero ahora ya las cosas son diferentes, etc. La mayoría tiene mucha influencia en los que no creemos, en los que vamos un poco contracorriente con respecto a los pensamientos, con respecto a la forma de pensar de la gente. Bueno, pues al ser minoría tiendes a sentir que pudieras estar mal, sobre todo si no estás bien afianzado en las sanas palabras del Señor Jesucristo. Te lo van a gritar, te van a gritar, es que tú te has ocupado tanto de ti mismo que te has olvidado de ti, te has ocupado tanto de los demás, te has dado tanto por los demás que te has olvidado de ti mismo. Te van a decir, es que tú te mereces ser feliz, tú te mereces esto, tú te mereces lo otro, no tienes por qué hacer nada para merecerlo, ya te lo mereces.
simplemente. Mereces, te lo mereces, es tu derecho, tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a lo otro. Todo el rato están igual. Y todo el rato nos bombardean con estas ideas en los anuncios, en las películas, en los anuncios panorámicos, en todos lados. Todo el mundo se lo toma sin darse cuenta, se lo bebe y es parte cada vez de sí mismo y cada vez más. Y cuando oímos te lo mereces y tienes derecho y te lo mereces y tienes derecho, nos lleva inmediatamente y de forma natural al siguiente punto, que es que el Evangelio, el cristianismo y la vida eterna tienen que ver con la negación del yo, no con su coronación, sino con la negación del yo. Cuando Cristo decía, alguno quiere ser mi discípulo, que tome su cruz, que se niegue a sí mismo cada día, y que entonces sí venga en pos de mí, lo decía Cristo. Ahora, hoy en día encontramos un mensaje que es absolutamente lo contrario, no solamente en el mundo secular, sino también en el mundo de las iglesias, en el mundo del supuesto cristianismo, ¿sí? El Señor Jesucristo diciendo que consideráramos a los demás como superiores a nosotros mismos, que considerábamos incluso amar a los que nos han hecho daño, a nuestros enemigos, incluso, ¿sí? Ahora, hoy en día se dice exactamente todo lo contrario. Hoy yo te digo, te lo recuerdo solamente porque probablemente ya lo sabes, ¿quieres ser cristiano? Es lo mejor que podrías hacer. Es lo de veras, lo que merece la pena, verdaderamente. Pero si quieres ser cristiano, tienes que caminar con Cristo. Y Cristo dijo precisamente eso. Dijo que si alguno quiere caminar con Él, que tiene que tomar su cruz. Y eso habla de muerte. ¿Y sabes de qué habla? ¿De muerte de qué? Del yo. Igual que Pablo dice, crucificados juntamente con Cristo. De modo que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es el mismo mensaje, pero ese mensaje es un mensaje de negación y de muerte del yo, no de coronación, y donde el yo se exalta y se hace lo más importante, que es lo que nos meten por todos lados el día de hoy. ¿No dijo el mismo Juan el Bautista cuando empezó y se dio cuenta, y los seguidores de Juan el Bautista se daban cuenta de que el que se estaba haciendo más grande y más popular era el Señor Jesucristo a raíz de su bautismo, y cada vez más gente se iba con Cristo y menos con Juan el Bautista? Y le dijeron, oye, ¿cómo ves? Y dijo, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe, que yo me haga más pequeño y que Él se haga cada vez más grande. Y eso es el cristianismo, definitivamente. No puedes ser cristiano y tener mucho de ti y mucho de Cristo. No puede ser, se excluyen. O tienes mucho de ti, si tienes mucho de ti, no tienes de Cristo. Tienes mucho de Cristo, no tienes de ti. ¿Qué prefieres? ¿Qué quieres? ¿Qué nos grita el mundo? Creo que está muy claro. Creo que está muy sencillo. Estamos viendo un tema que es amadores de sí mismo. Ya te he dicho cómo nos grita por medio de libros, de filosofías, por medio de la tele, por medio de todos lados. Nos lo están diciendo, nos lo están enseñando. Todo lo contrario. Ahora te sorprende, siendo que sean enseñanzas tan antagónicas, que el Evangelio predicado como Cristo lo ha mandado no sea popular. Que la gente no pueda, no quiera escuchar. Lo que quieren es escuchar otras cosas. ¿Te sorprende que la gente vaya en pos de fábulas, de maestros que dicen un montón de cosas, que tuercen las escrituras, que las hablan de una manera buscando su propia ganancia, ¿sí? O buscando tener más influencia sobre gente porque quieren lo que la gente les pueda dar? El poder, el dinero, que la gente, los contactos que obtienes cuando tienes influencia sobre mucha gente. ¿Te sorprende que haya persecución por causa del Evangelio? No, no me sorprende nada. Y cada vez va a haber más persecución, ya la hay, pero cada vez ideológicamente va a haber más persecución. ¿Qué vas a hacer?
Si no te decides a convertirte a Cristo, tú vas a caer en la corriente, así de como el mundo va, vas a caer y no te vas a sentir tan mal, vas a decir ya por fin y vas a sentir que descansas incluso. ¿Por qué? Porque es cansado ir contra corriente, porque es cansado, pues a veces que te quiere dar miedo, al rato nos van a imponer un montón de cosas y no va a tardarse, van a tardarse años o semanas o meses y nos van a querer imponer cosas que no podemos decir, que tenemos que decir esto de la manera como nos lo impongan y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues, piénsale, no sé. Ya por ahí nos contestó Josué en alguna ocasión, ¿verdad? Dijo, pues no sé qué harás tú. No sé a qué Dios servirás tú, si a ti mismo, al Dios de las naciones o a aquel de allá. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor nos dé la gracia para que en los días malos, cuando vengan y nos impongan, nosotros estemos dispuestos a tomar la cruz y a negarnos a nosotros mismos, que finalmente es ahí donde encontramos la vida. Porque ¿qué vida hay cuando una persona vive solamente para sí mismo? ¿No has estado haciendo eso durante toda tu vida y durante toda tu vida te ha ido mal? ¿No has estado precisamente viviendo para ti mismo, siempre dando a tu cuerpo lo que tu cuerpo quiere, dando a tus sentidos lo que tus sentidos quieren, siempre, toda la vida? ¿Y cómo te ha ido? ¿Es tu tercer matrimonio? ¿Cómo te ha ido? ¿Tus hijos no te aman? ¿Cómo te ha ido? ¿Has destruido otra familia por allá? ¿Qué has hecho con tu vida? Cuando en realidad no te han pasado las cosas por amar demasiado a Dios y demasiado a los demás. No, te han pasado porque te has amado a ti mismo demasiado. Y aquí ya vamos a terminar, ya casi, con la última idea que te quiero decir. Y que es esto precisamente. A mí me sorprende la capacidad del ser humano de aferrarse a las cosas que no funcionan. Me sorprende cómo las personas se siguen aferrando a sus ídolos, a ellos mismos, se siguen aferrando a sus ideas, cuando es obvio que sus ideas les han traído pésimas consecuencias. Tus ideas, tu egoísmo, imagínate estar siempre con un ególatra. Imagínate estar siempre con una chica ególatra, que desde su cuerpo hasta cualquiera de sus caprichos solamente se piensa en ella, o un hombre ególatra. Una persona siempre pensando en sí misma, siempre hablando de sí mismo, siempre sacando lo que él hace, nunca escuchando a los demás. Qué aburrido, qué cansancio, ¿verdad? O sea, ¿quién puede soportar eso? Y eso es la vida de las personas en general, esto es. Pero a mí me sorprende mucho cómo las personas no sueltan los ídolos. Bueno, ya lo había dicho Jeremías, ya lo había dicho. Y les había dicho, miren esos países que no tienen a Dios, ellos no dejan a sus dioses. Se dieron cuenta que sus dioses no son dioses porque vieron las plagas de Egipto, porque vieron cómo Dios tiró las murallas de Jericó, porque vieron cómo se abrió el Mar Rojo, porque vieron cómo poco a poco Dios iba eliminando a los enemigos de su pueblo y lo vieron. Pero esos pueblos no dejan a sus dioses, que no son dioses, pero no los dejan. ¿Y ustedes? Que tienen al Dios vivo, les decía el pueblo de Dios, que tienen al Dios vivo, que tienen a la fuente de aguas vivas, ¿lo dejan? Qué ilógico, qué tonto. No hace el pecado al hombre loco, no lo hace al hombre ciego, no lo hace al hombre como un animal irracional que no puede ni pensar ni sabe de consecuencias. Peor, pues, porque los animalitos son más lindos que mucha gente. Entonces, ¿cómo? Si esas naciones que tienen ídolos y no dioses, y no al Dios verdadero, esas no han dejado a sus dioses y ustedes sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que me sorprendo de cómo nos aferramos, cómo te aferras a vivir de la misma manera, a pensar de la misma manera, a pesar de los resultados que has tenido en tu vida, a pesar de lo mal que te ha ido. Y Dios ha permitido en su misericordia que te vaya mal para que ya digas para que ya digas, no, por aquí este no es el camino. En ti no está la abundancia de vida, en ti no, en mí no, en Cristo sí.
En ti no están delicias a su diestra para siempre, como dice por ahí un salmo, ¿verdad? No, no están. En ti no, en mí tampoco, en Cristo sí. Satisfacción, verdadera felicidad en el sentido de que la felicidad no es algo que tú puedes buscar per se, o sea, buscar la felicidad por ella misma porque tú quieres ser feliz. Mientras más la busques, más te va a evadir. La felicidad va a venir a ti cuando te olvides de ella y te pongas realmente en donde Cristo quiere, a amarlo a Él sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces sí, vas a ser tan feliz como siempre soñaste, como dicen ahí las frases populares, ¿sí? Pero va a ser cuando te olvides de tu propia felicidad, que es lo que el mundo te grita, que tienes derecho y te mereces tu felicidad. Y te mereces y para eso ámate a ti mismo. Con esto concluimos este adjetivo que nos ha dado para mucho, y nos ha dado para mucho porque si te das cuenta está en total contraposición con todo el Evangelio, con todo el reino de los cielos, con las palabras del Señor Jesucristo. No, ama a Dios con todo tu corazón, tómatelo en serio ya, los tiempos vienen malos. No quieres ser radical con las ideas y los principios de la palabra de Dios, te va a llevar la corriente. Nadie va a poder hacer nada por ti, porque ya todos los que pueden hacer algo por ti, tú mismo que puedes tomar una decisión, te estás tardando. Entonces, no juegues con esto, son tiempos peligrosos, porque habrá hombres con apariencia, hombres y mujeres, y además serán la mayoría con apariencia de piedad, pero que con su comportamiento, con su amor a sí mismo, con su egolatría, con su idolatría al yo, negarán la eficacia de la piedad. Pero Cristo nos enseña de otra manera. Cristo nos enseña que para seguirlo a Él es necesario tomar la cruz, negarse a uno mismo. El Señor es bueno. El Señor satisface el alma hambrienta. El Señor le dice a las personas, tú ya no estás trabajado, no estás cansado, no estás harto de lo que has cosechado en tu vida. Y te sigues aferrando a las mismas cosas, vas a seguir obteniendo las mismas cosas. Más miseria, más dolor, hasta que te pase como a esa mujer Glennon que hablamos al principio. Te canses, digas esto no funciona, te inventas tu propia filosofía, pones tus propias leyes y te pierdes. Para siempre. ¿Qué pasó? Sea Dios bendito, sea Dios veraz y sea todo hombre mentiroso. Alabado sea Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tus principios eternos, por tu palabra de verdad, porque el mundo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Porque tú no cambias, Señor. Porque tú nos has dicho cuál es el camino. Queremos caminar por él, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Danos de tu gracia y de tu espíritu, Señor, para que amemos la verdad, para que la busquemos, para que la anhelemos, para que la atesoremos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Te ruego que lleves estas palabras, que hagas tus anotaciones y que pienses, que medites, que des chance a que el Espíritu deje las semillas y las semillas no sean arrebatadas, que las semillas no sean ahogadas por otros pensamientos, sino que puedas permitir que elaboren esas ideas, esas cosas que te den más. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos aquí, si Dios lo permite, la próxima semana. Dios te guarde.